El libro de Santiago, capítulo 1, verso 3 al 4. Vive Jesús, te adoramos, te glorificamos y honramos tu nombre, Jesús. Vive Jesús. La palabra lee bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte toda cosa alguna. Te adoramos, Jesús, aleluya. Te damos gracias por esta palabra, Señor. No te pedimos que la bendiga porque ya ha sido bendecida, sino, mi Dios, aleluya, Padre, que pueda llegar a cada corazón, cada vida, Padre, a mis hermanos, Señor, y a todos los que estamos aquí, Señor, Padre, que llegue esta palabra, Señor, y haga, Dios mío, el efecto por el cual ha sido enviada. Así te lo presentamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta preciosa mañana, ya prontamente tarde, el tema es: lleva tus pruebas hacia la cruz, donde se transforman en triunfo. Y vive Jesús, aleluya. Para muchas personas, cuando se habla de la cruz, muchas veces vive Jesús, aleluya, lo pueden ver como algo negativo, como algo doloroso, pero todo está en la interpretación que nosotros le demos, ¿verdad?, a la palabra. Para nosotros la cruz puede significar el momento de victoria, el momento de nuestra salvación. Pero vamos a concentrarnos de cómo llevar nuestras pruebas al Dios Todopoderoso, donde cuando tú llevas esas pruebas a Dios, Él las transforma en un triunfo, en una victoria. Las pruebas son diseñadas como una forma de preparación para probar nuestra fe, nuestra humildad, nuestra obediencia y aún nuestros valores. El sufrimiento, vive Jesús, aleluya, es un misterio. Vive Jesús, aleluya, donde muchas veces no entendemos, vive Jesús, aleluya. Pablo llevaba un aguijón en su carne, y eso era su gran prueba. Y lo primero que vemos que hace Pablo fue de pedirle al Señor que le quitara este aguijón, y lo hizo tal vez en tres ocasiones distintas, pero aún vemos que ese aguijón no fue quitado. Y vive Jesús esta prueba, este aguijón, este momento de aflicción, de dolor que había en la vida de Pablo, vive Jesús, aleluya, vemos que nunca lo detuvo de servirle al Señor. El aguijón que él llevaba en su carne nunca, vive Jesús, hizo que Pablo detuviera la obra que estaba, vive Jesús, comenzando en su vida. Y él supo llevar sus pruebas a la cruz, o sea, se las llevó a Cristo, y Cristo le daba victorias. Cuando vive Jesús, aleluya, él le pide que le quite el aguijón, el Señor le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. En esas áreas débiles, cuando nosotros aprendemos a llevar nuestras pruebas a la cruz, o sea, a Jesús, usted va a ver la victoria. Porque aunque él tenía un aguijón en la carne, él sabía de dónde venía el momento de la victoria. Aún el Señor llevó a la cruz nuestras enfermedades, nuestros pecados. Y nosotros nunca nos debemos dejar que nos venza, vive Jesús, ante las pruebas que estemos pasando. No importa cuán difícil sea tu prueba, nunca te des por vencido, sino sigue luchando, sigue llevando cada situación, sigue llevando cada prueba, sigue llevando cada enfermedad, porque ya todas estas cosas fueron vencidas en la cruz del Calvario. Aunque no entiendas el porqué de tus pruebas,
de tus aflicciones. Pídele a Dios que te fortalezca para que tú puedas llevar, vive Jesús, aleluya, tu cruz, tu prueba. Porque Él es el que fortalece. Nuestra fortaleza no viene del conocimiento de lo que tú sepas, sino en quien tú has creído, en Cristo. Tu fortaleza, todo tu ser, todas tus pruebas, tienes que llevárselas a Dios. Y Él, en su amor y en su misericordia, viendo el esfuerzo el cual se está llevando esta prueba, va a tornar toda esa prueba en un triunfo, en una victoria. Podemos ver cuántas victorias tuvo Pablo, cuántas cosas no pasó Pablo. Pablo aún encarcelado allí con Sila, agolpeado, azotado. Era tanta la fortaleza que cantaban. ¿Quién canta en el medio de un azote? ¿Quién canta en medio? Y eran unos azotes que vive Jesús, aleluya, estaban heridos físicamente, pero aún así le cantaban al Dios Todopoderoso. Y aún allí en esas prisiones, Dios se glorificó en la vida de todos los que vieron un momento difícil ser transformado en un momento de gloria, en un momento de victoria. Cuando nosotros aprendemos en dónde vamos a llevar nuestras pruebas, nuestras cargas, es porque hemos sabido confiar que vendrá una victoria. Cuando tú sabes llevar tus pruebas a la cruz, es porque tú sabes que en ese momento algo va a ocurrir. Bien, va a venir la victoria, va a venir el momento donde tú vas a decir: gracias, Señor, porque llevé mis cargas, llevé mis pruebas a aquella cruz, vive Jesús, aleluya. Allí las dejé y tú las transformaste en victoria. Eso es saber confiar en el Dios Todopoderoso. Mi alma te adora, Jesús. Y le damos gracias al Señor porque el Señor siempre nos enseña de qué forma podemos llevar, vive Jesús, ciertas situaciones para ver los triunfos. Y no cierto todas las situaciones, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Qué lindo es el Señor, qué lindo vive Jesús. Cuando nosotros le servimos a Cristo, sabemos que no va a ser fácil. Sabemos que va a requerir sufrir persecución por causa de la fe. En Juan 16:33 Jesús nos enseña: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús fue bien claro que nosotros íbamos a pasar por diversas pruebas. Dijo Jesús en su palabra que íbamos a pasar aflicciones, pero también dice que debemos de tener paz, debemos de confiar, porque ya Él había vencido todo en la cruz del Calvario. Quiere decir que esto hace para Dios nada. Tu prueba, vive Jesús, para Dios no son difíciles, porque para Dios todo es posible. Pero tenemos que aprender a no solamente depositar nuestra confianza y llevarle nuestras pruebas, sino aprender a dejarlas allí. Porque muchas veces le dejamos la prueba al Señor, se la llevamos al Señor, pero después en el momento de desesperación la agarramos, nos la echamos encima y seguimos andando. Y entonces se vuelven pesadas, porque encima de esas vas otra vez y le coges la otra situación que le dejaste y también te la echas encima. Entonces va a ser difícil de que veas la victoria, porque te sigue sobrecargando, te estás poniendo cargas sobre ti mismo que Dios no te ha dado. Él dijo: deja tus cargas en mí, descansa en mis brazos, porque yo soy el que voy a llevar esas cargas. Yo tengo todo bajo control, pero quiero que aprendas a confiar en lo que dice mi palabra, en lo que yo te digo a través de mi palabra.
Por eso es que usé a Pablo como un ejemplo, porque él llevaba este aguijón de día y de noche. Y esta situación, esto que molestaba a Pablo, nunca se le fue. Pero él aprendió a ir a depositar sus cargas en las manos del Señor. Y aún así predicó con su aguijón encima. Así vive Jesús. Demostró que Cristo lo había transformado. Es saber aprender a confiar en el Dios Todopoderoso, el que no ha perdido una batalla, el que es fiel y poderoso, el que es fiel y verdadero, el que dice que no hay nada imposible para él. Pero aún así, qué difícil se nos hace llevar nuestros problemas, nuestras preocupaciones, para que Él entonces las tome y las transforme en una victoria. Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Por eso es que tenemos que aprender nosotros a hacer lo mismo, llevarle a Él, depositarle. Cuando tú haces esto, tú aprendes a confiar en el caballero de la cruz. Dice la palabra en Juan 33, como hemos leído, que Jesús había vencido al mundo. En otras palabras, había vencido obstáculos, había vencido el miedo, había vencido las enfermedades, la muerte. Todo lo pagó allí. Vive Jesús, aleluya. Nos dio la victoria. Transformó una deuda que se debía a una deuda saldada. Cuando Él fue allí, vive Jesús, aleluya, venció todo lo que el hombre no pudo hacer. Derrotó al enemigo. Todo lo hizo para que nosotros pudiéramos transformar todo esto en los triunfos. Cuando decidimos tomar nuestra cruz, decidimos apartarnos del pecado. Estar dispuesto a pasar por diferentes pruebas y tribulaciones. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aun cuando Jesús estaba cargando esa cruz, Él iba en victoria. Porque Él sabía dónde estaba depositando todo ese momento de agonía. Él estaba llevándolo al que iba a transformar todo ese sufrimiento, ese dolor en un triunfo. Qué lindo vive Jesús, es que cuando pasamos la prueba, que podamos decir: yo estoy victoriosa, yo estoy victorioso, yo he vencido el obstáculo, vive Jesús, aleluya, que se me había presentado. Cuando llevas tus pruebas a la cruz, confías que Jesús te dará fuerzas y fortalezas para batallar. Vemos a Moisés, lo discutíamos esta mañana en la clase, y yo me sonreía. Porque Moisés, cuando se vio frente al mar y el enemigo lo tenía detrás, él llevó sus pruebas al maestro. Y el maestro los libró, abriéndole un camino para que ellos pudieran pasar. Los libró de la mano de un enemigo que no iba a desistir. Y ellos pasaron en seco, porque cuando tú sabes llevar tus cargas ante la presencia del Señor, tú vas a pasar en seco. Cuando tú aprendes a llevar tus pruebas a Dios, vas a ver el milagro. Vas a sentir y vas a ver la fortaleza del Señor en tu vida. Cuando tú llevas tus pruebas a la cruz, toda área de tu vida, toda área débil, va a recibir la fortaleza del Señor.
Porque cuando tú llevas todas tus debilidades, el Señor te va a quebrantar y te va a hacer de nuevo. Pero cuando tú te rindes, antes de llevar esa carga al Señor, tú estás permitiendo que las circunstancias, que lo negativo te venzan. Ríndete a Cristo y permítele que te transforme para que tú puedas ver el cambio en tu vida. Cuando tú aprendes a depositar tus cargas en las manos del Señor, entonces que vas a ver los cambios en tu vida. Es que todo a tu alrededor va a ser transformado a tal punto que ni el que está a tu lado se imagina o va a entender, vive Jesús, aleluya, qué es lo que está pasando. Esto solamente para los que conocen y saben llevar sus cargas ante la presencia del Señor. Cuando tú las llevas, vas a ver aquellas cosas negativas van a comenzar a cambiar. Cuando tú buscas a Jesús, tu vida se transforma, tus pensamientos se transforman. Tu vida, vive Jesús, ya no es la misma. La cruz, vive Jesús, era un instrumento de muerte. Y la muerte en una cruz no era agradable. La muerte en la cruz fue una muerte dolorosa, humillante. Y nada en esta vida vale la pena si no tienes la vida eterna. Puedes tener todo. La Biblia dice: ¿de qué le vale al hombre granjear todo y perder su alma? Jesús garantizó que las pruebas llegarían a los que lo iban a seguir. Él nunca ocultó este detalle. Él prometió estar allí contigo todos los días. Te daría alegría, te daría paz. Él dejó a su Espíritu Santo como consolador para nuestras vidas, para nuestras pruebas. Porque Él sabía que iban a venir pruebas a tu vida que te iban a hacer llorar, que te iban a hacer sufrir. Y antes de él se dejó el consolador, aquel que te va a guiar, aquel que te va a consolar, aquel que te va a demostrar, vive Jesús, aleluya, que si sigues caminando, aunque te duela, aunque te sientas quebrantado, aunque te sientas sin fuerza, pero te propones a llegar a la cruz, te propones a llegar al blanco, te propones a llegar a Cristo, Él sabe que allí va a haber una transformación, allí va a haber un cambio. Dios no hace errores. David confrontó una prueba grande cuando se encontró frente a frente con Goliat. Pero aún así, David mostró valentía y confianza en la protección de Dios. Él confrontó su gigante. Confronta a tus gigantes. Pablo mismo comenzó como un perseguidor y terminó siendo perseguido. Pablo fue un fiel seguidor de Jesús, pero tenemos que permitirle que nos cambie, porque lo que hacía Pablo era difícil. Pablo, cuando era Saulo, se disfrutaba al ver cómo los cristianos morían. Participó en la muerte del primer mártir de Esteban, pero aún así, cuando entonces él se da cara a cara con el maestro, podemos ver cómo el Señor cambió todo lo negativo que había en la vida de Pablo y lo transformó en alguien positivo, alguien que no se dio por vencido ante la prueba, alguien que amó a Jesús a tal nivel que vio milagros. Él no se quejó, él aceptó que ese aguijón se le iba a dejar, pero aún así se lo propuso de servirle al Señor, con prueba o sin prueba, con látigos o sin látigos, con fuete o sin fuete, con desprecio, en cárcel. Él se propuso en su corazón
llevar sus pruebas a la cruz. Pedro fue perdonado y restaurado. Pedro era un hombre tosco, de temperamento impulsivo. Y esta impulsividad lo llevaba a hablar y actuar antes de pensar. Tienes que permitirle al Señor formar tu carácter, restaurarte como persona. Porque Pedro fue también restaurado. Y en un solo mensaje se ganó muchas almas. Todos aquellos que llevan sus pruebas a la cruz y le permiten a Jesús obrar, obtendrán el triunfo que transformarán sus vidas. Por eso que podemos ver a muchos hombres y mujeres de Dios que en un momento dado de su vida, en una vida pasada, hicieron tantas y tantas cosas, pero cuando aprendieron a llevar sus pruebas, sus situaciones al Señor, podemos ver que ellos pudieron testificar y han testificado de las cosas grandes que Dios puede hacer en la vida de una persona que sabe llevar sus cargas a la cruz, a Cristo. No se las deje al vecino, no las sigas cargando, porque Dios quiere quitarte las cargas y llevarlas Él. Porque ¿quién mejor que Jesús conoce la carga de nosotros? ¿Quién mejor que Jesús, que te conoce en lo oculto? Él te conoce donde nadie te ve. Te puedes ir a un rinconcito donde nadie oye tus llantos ni tu gemir, y aún allí en tu soledad, en tu momento, allí está Dios esperando que tú le dejes tus cargas. Te puedes aislar y irte al fin del mundo, y allí está el Señor esperando que tú le deposites tus cargas para convertirlas en el triunfo. Él quiere cambiar tu lamento en gozo, tu tristeza en alegría, tu desesperanza en esperanza, y aumentar tu fe. Si lo hizo con muchas personas, no muchas, todo el mundo aquí, que está aquí en la Biblia, que supo llevar su situación a Dios, nunca vas a encontrar a nadie bíblicamente que se dejó usar por Dios y que entendió y supo dónde llevar sus pruebas, que Dios le falló. Dios nunca falla. Dios nunca miente. Y lo que promete, lo cumple. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él todo lo ve, todo lo conoce y todo lo puede. Y a ese es el que te invitamos en esta mañana